Muy buenos días, marines y marinas de Sinbad. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal sobre Wargames y miniaturas. Hoy el vídeo que queríamos hablaros es sobre el Total War y las miniaturas que vienen asociadas a él. El Total War Warhammer, ese videojuego basado en el famoso juego de batalla fantástica de Warhammer Fantasy, que muchos a lo mejor sabéis, otros no. En realidad tienen casi todas las figuras representación en el mundo de las miniaturas, que es un poco lo que nosotros tocamos y nos interesa. Además creo que es algo que lo pidió un seguidor en la caja de comentarios, lo cual por cierto os invito a vosotros también a hacer, que era un poco mostrar esa imagen del videojuego relacionada con cómo son las miniaturas en las que se basan los modelos, y aparte queríamos meter un poco de nuestro concepto y darle a todo el mundo que viene del videojuego la historia real, el trasfondo de ese personaje, porque es verdad que en los juegos se toca algo, pero al final no te enteras solamente jugando quién son, ¿no? Entonces, queríamos mostrar las figuras de los videojuegos, del Total War Warhammer, decir un poco su historia y luego al final mostrar las miniaturas que ha habido de ese personaje para ver cómo ha cambiado, si el modelo se parece, no se parece, o simplemente para que lo veáis. Entonces, pues hoy hemos querido empezar esa serie de vídeos con los personajes pieles verdes, orcos y goblin principalmente. A lo mejor nos falta alguno, hemos hecho una selección un poco según nos ha dado la vena a nosotros, una selección totalmente aleatoria y subjetiva, que espero que os mole mucho, ¿vale? Si os molan este tipo de vídeos, pues empezaremos a hacer más. Hoy hemos hecho los pieles verdes, pero podemos hacer los personajes del imperio, los personajes enanos, personajes del caos o lo que más os guste a cada cual. Así que ya sabéis, si queréis más vídeos, en los comentarios lo ponéis. Así que os dejo con el vídeo, no me enrollo más y espero que os guste. El primero de nuestros personajes será Gringor Pielhierro, que apareció en los inicios del primer Total War Warhammer. La verdad es que nadie sabe mucho del pasado de Gringor antes de que rompiera desde los desiertos marchitos con los inmortales, su escolta sedienta de sangre. Poco después del mes de su aparición en sociedad, lideró a su partida de guerra en una serie de ataques que tuvieron como resultado la absorción o aniquilación de más de una docena de tribus de pieles verdes de la zona de las montañas del fin del mundo, y aquello solo era un aperitivo de lo que estaba por venir. No obstante, Gringor no busca acumular seguidores, sencillamente encontrar desafíos dignos de él. Tolera su guardia personal porque lleva muchos años con ellos y porque al fin y al cabo son orcos negros, fuertes, profesionales y únicamente interesados en el combate. Pero el resto de pieles verdes que se unen a él, atraídos por sus hazañas, no le provoca más que indiferencia, cuando no directamente desprecio. Siempre que puede, Gringor alza su campamento y se pone en marcha a horas muy tempranas, antes de que la morralla de tribus y peñas que le rodean puedan organizarse y salir tras él. Sin embargo, inevitablemente, siempre acaban por alcanzarle, pues el rastro de sangre y destrucción es demasiado fácil de seguir. Periódicamente, cuando Gringor no soporta la frustración de no encontrar un enemigo digno, se da la vuelta y machaca a alguno de los orcos y goblins que le vienen siguiendo. Y así es como nuestro personaje pasa sus día a días. Su leyenda empieza a fraguarse cuando, tras machacar un buen número de duros caudillos y haberse ganado, por tanto, un número considerable de seguidores, comienza a atacar a su alrededor en busca de objetivos más capaces a los que enfrentarse. Comienza con la fortaleza nana de Karak Kadgin, sometiéndolos a una presión tan fuerte que tienen que cerrar las puertas de su fortaleza y encerrarse dentro para no ser aniquilados. Tras esto, Gringor se aburre y se dirige al norte. En Kislev la situación se pone fea también, y la reina de hielo tiene que recurrir a sus dioses para crear una tormenta que impida a los orcos penetrar más en su reino, con lo que Gringor, furioso de no poder pasar, de nuevo tiene que dar marcha atrás. Tras esto, se asienta la fortaleza de la montaña del Ojo Rojo, antigua fortaleza de Karak Ungor, donde en sus profundidades se encuentra un suministro infinito de Skaven, con los que pelear y desahogar su furia. Así, pasan años donde su rutina es atacar a los Skaven en invierno y hacer incursiones fuera en primavera, pero con el tiempo, Gringor vuelve a aburrirse de no encontrar un enemigo digno y abandona esta rutina. Se dirige de nuevo al norte, pero esta vez hacia los desiertos del caos, donde al principio se enfrenta a unas bandas de bárbaros que le decepcionan un poco porque no son unos grandes rivales contra él, pero poco a poco van enfrentándose cada vez a guerreros más chapados, a guerreros del caos. Pronto también aniquila a estos enemigos, pero le vienen rumores de que hay varios enemigos más poderosos que él al acecho. Uno es un tal Archaon,
del cual ya conoceremos algo más, y otro es uno que se hace llamar el Conquistador. Tras esto, reúne su horda y va directo a enfrentarse al ejército de Kron el Conquistador. La batalla dura un día entero, donde orcos y caos se machacan entre sí mutuamente. Kron y Gringor tienen un combate singular que la verdad está bastante empatado, pero las hordas de Gringor son derrotadas y empiezan a huir. Gringor comprende que ni siquiera él es capaz de enfrentarse a un ejército entero, y aunque cree que un poco de tiempo más habría hecho derrotar a Kron, al final tiene que retirarse a cabeza hacia su fortaleza. El final de su historia en Fantasy sería cuando por fin Archaon aparece, empieza a dominar todo el viejo mundo y Gringor se hace poseedor de uno de los vientos de la magia. Con este poder se une a los diferentes portadores para enfrentarse a Archaon y consigue luchar al final en combate con él. Pero Gringor, por primera vez en su historia, es derrotado por fin contra Archaon, el cual le mata y hace que se escape el viento de la magia. Y por ahora es verdad que en el nuevo trasfondo de Warhammer Fantasy, lo que sería Age of Sigmar, todavía no se han hecho con este gran personaje, lo cual es una pena y espero que vuelva a aparecer, porque es un personaje que tiene muchísima chicha y la verdad que su historia y miniaturas son muy buenas. La imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla pertenece a la miniatura de Warhammer Fantasy de este personaje de Total War. Tenemos que en 2000 Brian Nelson esculpió este maravilloso Gringor Piel Hierro para la edición de sexta edición, que la verdad que es una miniatura que hace honor al personaje sin duda. No es tan tocho como el personaje de Total War, pero es un miniaturón increíble. El siguiente orco de la lista es Azag el Carnicero. Recordemos que si bien es una unidad legendaria de los Pieles Verdes en Total War Warhammer 1, en Total War, actualización para Total War Warhammer 2, se le dio su propia facción y se mudó a las montañas del borde del mundo del norte. La historia de este poderoso caudillo comienza mucho antes de su fama, en el norte, en las ruinas de la ciudad de Torheim, en los desiertos del caos. La pequeña peña de orcos liderada por Azag estaba siendo atacada por guerreros del caos, y en su huida fueron a refugiarse a los subterráneos de la ciudad, donde tras derrotar a criaturas mutantes y monstruosas, Azag encontró una corona de hierro en el cubil de Ultgol de 2 cabezas. Este objeto cambió su destino, pues justo cuando se lo puso, a su mente vinieron oscuros y sabios pensamientos que apenas podía comprender. La corona le contó cómo escapar de la ciudad, así como la forma de derrotar a sus enemigos en las sucesivas batallas. Así que, unida a la inteligencia a la brutalidad orca, no pasó mucho hasta que Azag se hizo con el control de la mayoría de peñas de orcos al norte de las montañas del fin del mundo. Los goblins de las montañas del Ojo Rojo se unieron a él, y le regalaron una salvaje serpiente alada que Azag domó inmediatamente con solo el poder de su mirada. Pero la corona tenía planes propios, y ser caudillo de una peña de orcos, por muy poderosa que sea, no formaba parte de sus planes. La corona anhelaba regresar a su antiguo dueño, el nigromante Nagash, y por eso instó a Azag a marchar hacia el sur. El Wag se encaminó entonces en esa dirección, asolando todas las ciudades del imperio que se pusieron a su paso. Sus continuas victorias hicieron que se unieran más y más Pieles Verdes, pero algo no marchaba bien. La corona cada vez más a menudo se hacía con el control de la mente de Azag, y este comenzó a intentar resistirse. En ocasiones se le veía en trance o incluso discutiendo consigo mismo. La corona cada vez tenía más prisa por llegar al sur, y Azag cada vez se resistía más a obedecerla. Pero el resultado de ambas personalidades siempre respondía a la destrucción de un territorio del imperio. Así fue como finalmente el propio ejército del emperador se enfrentó a las huestes de Azag. En mitad de esa batalla, el enfrentamiento entre la corona y Azag era total. El orco se negaba a obedecer las órdenes de la corona, así que ésta lanzó un ataque total contra la mente del orco, pero justo en ese momento de debilidad fue aprovechado por Werner von Kirschbrand, maestre de los caballeros Pantera, para matarlo, dejando al ejército orco sin líder y derrotado. La corona fue guardada por el imperio bajo candados de acero y hechizos, pero eso ya es otra historia. La miniatura que estáis viendo en pantalla corresponde a su primera versión del juego de tablero Warhammer Fantasy. Estaba esculpida por Tris Morrison y Gary Morley en 1993, para la cuarta edición del juego de tablero. Es una mini que se asemeja mucho al dragón de aquella misma época, pero con un orco que sin duda para el momento era una pasada, pero que nada tiene que ver con nuestro diseño de Azag en Total War, porque la figura del videojuego se basa en esta otra miniatura, ya del 2010,
obra de Alex Henderson y Trish Morrison. Aquí podemos ver ya una figura, la verdad, brutal, con una pose y una movilidad que nada tiene que envidiar a la figura del videojuego. En esta ocasión, también vemos que en el trasfondo actual del juego de tablero Iso Sigmar, este personaje no ha tenido continuidad. Y la popular serpiente alada, que siempre ha acompañado a los orcos, ha sido esta vez sustituida por el actual orco en Macrusa, que es una miniatura también brutal, pero que no tiene alas. Como tercer personaje en discordia nos encontraríamos Skarnis. El personaje de Skarnis apareció en un DLC de pago en 2016 para el juego Total War Warhammer 1. En él nos encontramos a un líder goblin nocturno y su inseparable garrapato cavernícola, enfrentándose a las fuerzas enanas de Belegar en Karak 8 picos. Precisamente es en esta vieja fortaleza enana donde se forjó la vida de Skarnis. Nadie sabe muy bien cómo fue su vida antes de alcanzar su poder, ni de dónde consiguió ese garrapato que devora todo lo que se acerca menos al propio Skarnis. Solo se sabe que pertenecía a la tribu de la Luna Torcida, una de las más numerosas del viejo mundo, y que a base de asesinatos y traiciones se alzó con el control de esta tribu. Pronto comenzó a seguir esa estrategia y a maquinar contra todo y contra todos, consiguiendo así que su área de poder alcanzase no solo su tribu de goblins, sino todos los pieles verdes de la zona de influencia de Karak 8 picos. El mayor don de Skarnik es la paciencia, algo inusual para el resto de pieles verdes, pero que él utiliza para tejer astutos planes y trampas que solo pondrá en marcha en el momento adecuado. Uno de sus placeres es martirizar a los enanos del rey Belegar, a los cuales mantiene encerrados en la ciudadela en un estado de continuo asedio. Pero Skarnik es igual de odiado tanto por los enanos como por los Skaven que viven en los niveles inferiores de Karak 8 picos, ya que no son pocas las ocasiones en las que el líder piel verde les ha engañado y traicionado. Con respecto a la miniatura del juego de tablero, la primera versión de Skarnik y Nobla data de 1993. Es obra de Kevin Adams y estaba formada por dos miniaturas de tipo infantería, Skarnik y su garrapato Nobla. Estos fueron creados para el juego de batallas de cuarta edición. Para el igual que en el ejemplar anterior, sería la miniatura de 2006, obra de Mick Anderson, para la sexta edición del juego, de quien tomaría su diseño en el universo virtual. En ella ya podemos ver a un Skarnik mucho menos cómico y a su garrapato cavernícola como el monstruo enorme que es en la actualidad. Ahora mismo estos personajes tampoco tienen su reflejo en Iso Sigmar, pero esta pareja no desentonaría nada viendo el carácter que los Goblin han tomado en este nuevo juego. El cuarto de nuestros pieles verdes es el profeta de Gorko y Morko, Gulfar. Este personaje apareció en Total War 1 en un DLC gratuito. Su historia nos cuenta cómo fue expulsado de su aldea cuando solo era un joven orco con ciertas actitudes mágicas, pero al contrario de lo que podía ser predecible, no murió devorado en la selva de Lustria por ninguna de las criaturas salvajes que viven ahí. Pareciese que al joven lo protegía algún tipo de poder superior. Es así como Gurzak creció hasta convertirse en un fuerte orco salvaje, un fuerte y chiflado orco salvaje. En una ocasión, deambulando por la jungla, Gurzak vio lo que parecían ser las ruinas de una vieja ciudad, y se adentró en búsqueda de algo de valor. Ahí encontró un esqueleto que portaba una siniestra máscara de madera. Gurzak la cogió, y al probársela, tras los orificios de la máscara, vio como toda una ruinosa sala era una esplendorosa fortaleza con fuegos encendidos. Intentó ver de nuevo la sala sin el influjo de la máscara, pero ésta se había pegado a su piel y ya nunca más podía quitársela. Pero lo que vio fue aún más sorprendente. Una figura reflejo de él mismo le habló. Le dijo que Gorko y Morko le habían puesto una misión. Tendría que buscar al Cafre Eterno, un orco más fuerte, astuto y brutal que el resto, que lideraría la raza en la batalla final del mundo. Así desde entonces, Gurzak se dedica a recorrer el mundo en búsqueda del campeón de su misión. En el relato El fin de los tiempos, parece que Gurzak reconoce en Gringorp y el Hierro a su campeón y marcha junto a él hasta el momento final. Como miniatura de nuevo, encontramos dos modelos. El primero salió para la sexta edición del juego de tablero, miniatura esculpida en el año 2000 por Mac Bedford. Nos muestra un chamán montado en un jabalí bastante majo, que hace de la miniatura algo poco amenazante, la verdad. Posteriormente, en 2010, el autor Neil Langdon esculpió para la octava edición del juego una miniatura de Gurzak a pie. En esta ocasión, la miniatura resultaba igual de poco amenazante, pero esta vez había perdido su jabalí. En este caso podríamos decir que ambas figuras sirvieron de inspiración al Gurzak virtual, ya que en el Warhammer Total War podemos ver sus dos versiones, tanto a pie como montado. En la actualidad, Gurzak aún no ha aparecido en esos Sigmar. Sin embargo, existe una unidad en el ejército Bronesplinter llamada Gulbor Profeta, que usa su antigua miniatura. Al igual que Gurzak, es un maniático con ojos salvajes en sintonía con Gokamorka.
y que convierte a sus enemigos en pequeños garrapatos. ¿Casualidad? Por último, y para terminar con este primer episodio de los personajes piel verde de Total War y su reflejo en el juego de tablero, vamos a hablar de Gron el Panzudo, un personaje bastante simpático que a mí la verdad que me mola bastante. Este personaje apareció en el DLC de pago para Warhammer Total War, El Guardián y la Panza, en 2020, como líder de la facción de los hachas rotas. La verdad que el ascenso al poder de Gron el Panzudo es una de esas historias cotidianas que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. Un día estás en una competición de comer carne de troll cruda y cuando te quieres dar cuenta estás asediando una isla mágica repleta de elfos. Pues más o menos eso le ocurrió. Se cuenta que tras comer un buen puñado de carne cruda de troll, pasó 3 días agonizando. Hago un apunte para recordar que los trolls tienen una capacidad casi infinita de regeneración. La carne que había comido se expandía cada vez más y más, pero sorprendentemente Gron no murió. Su estómago empezó a ganar la batalla y digerir la carne más o menos a la misma velocidad que ésta se regeneraba. Pero los cambios físicos en Gron eran notables, su tamaño se había vuelto descomunal, así como también se dice que había ganado cierto poder de regeneración. Encontrándonos entonces con un goblin realmente grande, era normal que pronto se hiciera el dueño de las tribus de a su alrededor. Incluso los orcos de la zona comprendieron a base de golpes que era mejor seguirlo que enfrentarse a su enorme peso. Así fue como se puso en marcha un enorme guaj. Como siempre, los primeros en sentir su furia fueron los enanos de Karat-Ban, que viendo lo que se les venía encima, solo pudieron encerrarse en sus fortalezas y esperar a que la horda se terminase desintegrando por sí sola. Pero esto no ocurrió así. Cuando el resto de pieles verdes vio que el guaj de Gron campaba a sus anchas por las montañas del fin del mundo, más y más tribus fueron uniéndosele. Y pronto Gron se cansó de saquear viejas tumbas enanas y atalayas solitarias y fijó su mirada en un fruto más jugoso, el imperio de los hombres. En este momento, el emperador era Dieter IV, un completo inútil que había dejado que el ejército se fuera desintegrando por falta de fondos, que normalmente solían recaer en su bolsillo, por cierto. Así que cuando el ejército de Gron bajó de las montañas, cualquier intento de enfrentarse a él fue barrido con facilidad por parte del Goblin. Las ciudades fortificadas del imperio tuvieron que recurrir a la táctica que hicieron los enanos y encerrarse en el interior, viendo como las hordas de Goblin arrasaban todo y campaban a sus anchas por los escamuros sin que nadie pudiera hacer nada. Toda esta situación no hacía más que traer más y más tribus de pieles verdes, llamados por las noticias de que el imperio se podía saquear sin oposición, con lo que la horda creció hasta niveles nunca antes vistos por ningún otro guaj. Mientras tanto, Gron se dedicaba a beber y comer sobre una pila de tesoros acumulados, sintiéndose el rey del mundo. Todo esto parecía que sería el fin del imperio cuando sus asediadas ciudades quedaran sin alimentos. Pero un día ocurrió algo. Su chamán, el viejo Piños Negros, dio una profecía. Gorko y Morko quiere que aplaste sitios nuevos, llévalos al mar. Así que Gron se levantó y Raudio partió hacia el oeste dirección al Gran Mar. La horda se puso manos a la obra y devastando todo a su alrededor construyeron una flota como nunca antes había visto. Todos los reinos y ciudades costeras temían el rumbo que tomaría, pues sabían que no podían pararlo. Pero fue cerca de Marienburgo donde ocurrió el milagro. Una tormenta asoló la flota y los ciudadanos del imperio vieron cómo las embarcaciones sin pericia de los pieles verdes se alejaban y hundían. Y en el imperio, hasta mucho tiempo después, no se supo lo que pasó con el ejército de Gron. A pesar de lo que se pensó, la flota no fue tragada por el mar. Cierto es que se perdieron más de la mitad de los barcos, pereciendo así más de la mitad del guaj de Gron, pero las tropas restantes aún eran un ejército muy considerable. El caso es que contra todo pronóstico, los barcos terminaron en la costa de Outluan, hogar de los altos elfos, y pronto el guaj comenzó a hacer de las suyas. Empezaron saqueando y destruyendo pequeñas aldeas y puestos de vigilancia sin apenas oposición, pues el ejército elfo en ese momento se encontraba al norte combatiendo a sus siniestros hermanos los elfos oscuros. Pero pronto, tras torturar a unos cautivos, Gron se enteró de las maravillas de la ciudad de Tol y Berse, y no pudo resistirse a marchar hacia allí. En su camino, los pieles verdes se encontraron con unos extraños pilares que al parecer tenían un gran poder mágico. El chamán determinó que tenían que destruirlos. Al hacerlo, una gran porción de magia pura fue liberada y absorbida por Piños Negros, el chamán de la tribu. Cuando esto ocurrió, algo en su mente empezó a corromperse y comprendió que su misión era absorber tanto poder de estos pilares como estuviera en su mano. Lo que no sabían los Goblin era que estos pilares eran parte de la defensa mágica que antaño construirían los elfos para canalizar el poder del propio caos, y que su destrucción liberaría las energías mágicas del mundo, sumiéndolo de nuevo en una era de caos y oscuridad.
El caso es que en estos asuntos estaban cuando Gron divisó la ciudad de Atel Tamarra, hogar de Morarion. Este elfo ya anciano miró la marea de pieles verdes y supo que su hogar ancestral estaba perdido de antemano. Lamentó que su hijo Eltarion se encontrara en el norte, luchando por su vida tras sufrir la herida envenenada de una daga de elfo oscuro, pero se enfrentó a su destino con todo el estoicismo del que fue capaz. Gron atacó, y como era de esperar, arrasó la ciudad hasta los cimientos, capturando al elfo al cual ató a su carro de combate y torturó durante días, hasta que una noche una patrulla de exploradores elfos entró sigilosa a rescatarlo. Todo hubiera salido bien si no fuera porque Gron tenía un sueño terriblemente ligero, y cuando Morarion fue soltado de su carro, Gron notó las vibraciones y despertó. Los elfos intentaron escapar, pero una lluvia de flechas que oscureció el cielo los atravesó antes de que pudieran conseguir llegar a la oscuridad del bosque. En este momento, en el norte de la isla, una sombra apareció ante la figura moribunda del Talion. El elfo vio a su padre, con flechas oscuras que sobresalían de su pecho, y este le habló. Le contó la caída de su hogar y le contó que si destruían el monolito de Toliverse, el mundo estaría condenado. Antes de desvanecerse, dio el Talion la espada reliquia familiar y desapareció. Tras esto, el Talion salió de su tienda recuperado ante el asombro de sus guardias, y sombrío ordenó a sus tropas que embarcaran rumbo a su tierra. Finalmente, las tropas de Gron llegaron a la ciudad de Toliverse. Los elfos salieron a presentar batalla, pues en su arrogancia no fueron capaces de ver el peligro que suponían estos enemigos a los que veían como bárbaros. Al principio la batalla parecía controlada, pero cuando la marea de pieles verdes superó las líneas de los elfos, pronto vieron que sus tácticas y formaciones habían dado lugar a una lucha individual por sus vidas, y que por muchos enemigos que abatiesen, siempre parecía otro detrás para tomar su posición. Así fue que tras varias horas de combate, los elfos superados y abatidos, y con menos de la mitad de los efectivos de los que habían salido a combatir, tuvieron que refugiarse tras los muros de la ciudad. Gron pasó un par de días preparando a su ejército y máquinas de asedio, y tras esto, se preparó para tomar la ciudad que había venido a conquistar. Los defensores eran escasos y pronto se vieron superados, pero los elfos del interior de la ciudad se defendieron como bestias heridas y pasó a lucharse calle por calle. Mientras tanto, en el cielo, el chamán orco a lomo de su serpiente alada derrotó al guardián de la torre, y se dispuso por fin a destruir el ansiado monolito mágico. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, de la costa aparecieron como flechas los defensores del Talion, con esta a la cabeza a lomo de su fiel grifo. El Talion, tras un duro combate, consiguió derrotar al chamán, y los elfos, con su empuje, cambiaron los tornas de la batalla. En último momento, cuando frente al carruaje de Gron cayó desde el cielo el cuerpo sin vida del chamán Piños Negros, Gron entró en pánico y huyó junto a todo su ejército. No se sabe qué pasó con el Orondo Goblin. Algunos dicen que murió perseguido por los elfos, otro que consiguió escapar y guiará de nuevo a los Goblins a la victoria. El caso es que hasta hoy todo lo que queda de él son leyendas. Como veis, esta es una de las historias más complejas que nuestros personajes de hoy, y la verdad que una historia así se merecía una miniatura que fuera igual de buena. La que estáis viendo es la miniatura de 1993 creada por Norman Swales para la cuarta edición del juego de tablero. La miniatura la verdad es que mola un montón, es súper divertida, pero reconozco que me puede la nostalgia, porque esta es un pelín vieja, la verdad, se ha quedado un poco vieja. La verdad que hubiese molado ver una renovación de esta miniatura y ver lo que podían haber hecho con las técnicas de esculpido actuales. Y molaría un montón alguna referencia en esos Sigmar de este personaje. Aunque reconozco que es de los más improbables que vuelva al juego, porque en realidad, no sé, no pega mucho con la estética actual, pero de soñar también se vive. Y con Gron el Panzudo ponemos fin a la serie de personajes de hoy. Esperemos que os mole este formato, que le deis mucho apoyo, mucho like, mucho compartir y mucho verde sobre todo. Así que si os ha molado, pues ya sabéis, hacer un subscribe de estos guays y compartirlo a vuestros compañeros de Total War o lo que queráis, ¿no? Así que nada, nos despedimos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.